El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que la encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a tomar textualmente unas palabras del Catecismo de la Iglesia Católica que vienen en la tercera parte del mismo para hablar de la vida en Cristo, es decir, cómo es, cómo debe ser y cómo se conoce la conducta de un auténtico cristiano católico. Numeral 1696. El camino de Cristo lleva a la vida, un camino contrario lleva a la perdición. Y nos trae la cita del Evangelio de hoy, Mateo 7:13 y Deuteronomio 30 del 15 al 20. La parábola evangélica de los dos caminos está siempre presente en la catequesis de la Iglesia. Significa la importancia de las decisiones morales para nuestra salvación, es decir, de nuestra conducta. Todas las decisiones que tomamos, todas tienen que ir orientadas hacia la salvación. Y por eso se nos presenta la vía de los dos caminos, porque la vía que nos conduce a la salvación es la puerta angosta, estrecha, y la vía que nos conduce a la perdición es la puerta ancha, lo fácil, lo cómodo. El otro de la muerte, pero entre los dos una gran diferencia. Y nos trae la cita de un documento patrístico del siglo I, es un documento de los padres apostólicos que se llama la Didache. La Didache era una orientación práctica para la conducta de vida que debían llevar los cristianos y también para las celebraciones litúrgicas dentro de la comunidad. Fíjense una cosa, que el catecismo de la Iglesia Católica, este catecismo universal que tenemos, tiene una particularidad muy bella, y es que este catecismo conserva la línea tradicional que la Iglesia ha utilizado pedagógicamente para instruir a los cristianos. En cuanto al desarrollo de la fe por el símbolo de la fe, en cuanto a la celebración de la fe por la liturgia y los sacramentos, en cuanto a la vida de un cristiano como debe ser la conducta moral, aquí está citando la Didache que hablaba precisamente de eso, y en cuanto al Padre Nuestro, que es la oración cristiana, y el catecismo lo trae más desarrollada en la parte de la oración, que es el elemento que siempre la Iglesia ha enseñado como fundamental para poder perseverar. Pero bueno, quería tomar esta cita bíblica, esta cita del magisterio de la Iglesia, para ser muy conscientes de que la Iglesia siempre no solo ha sido consciente, sino que se esfuerza por enseñarnos la vía de los dos caminos, por advertirnos que hay dos caminos, que hay uno que nos puede llevar a la perdición y a la condenación, y hay otro que nos puede llevar a la salvación.
lo escuchábamos textualmente, siempre ha estado presente en la catequesis de la Iglesia. No es algo que la Iglesia, digamos que algunas veces como que se ha dedicado a predicar, no, siempre ha estado presente en la catequesis de la Iglesia. Quería tomar esto para continuar con una reflexión en torno a los textos que nos ofrece la liturgia de la palabra. Lo primero es la vocación de Abraham. Dios va conduciendo pedagógicamente a Abraham hacia el camino de la puerta estrecha. Ayer veíamos cómo lo llamó Abraham, un hombre que estaba instalado en Ur de Caldea, Babilonia, que era una civilización. Es decir, Abraham tenía todas las seguridades económicas, las seguridades políticas, si podemos llamarlo hoy en un sentido estatal. Y le dice, Abraham, sal de tu tierra. Y comienza a quitarle las seguridades al Señor. Puerta estrecha. Sal de tu tierra. Deja la casa de tu padre. Una desvinculación afectiva. Una seguridad afectiva a su familia. Y vente a una tierra que yo te mostraré. Aquí comienza una peregrinación en la fe, con dificultades, con pruebas, con sacrificio, con muchísimo sufrimiento, con muchísima cruz. No crean que para Abraham era fácil. No era fácil. Pero sin embargo fue más fuerte la experiencia que él tuvo de Dios y lo llevó a salir de su tierra. Hoy lo encontramos ante otra dificultad y nuevamente Abraham dando su fiat en el camino de la fe. Abraham estaba con su sobrino Lot. Ya habían subido de Egipto porque Dios, desde que Abraham salió, Dios no lo dejó instalar fijamente en ningún lugar. Tanto daño nos hace a nosotros la estabilidad temporal, el arraigo a este mundo, porque nos desvincula de Dios para afianzarnos en seguridades humanas. Por eso la vocación de Abraham es una vocación muy particular. Dios lo desvincula de todo materialmente. Y ahora ya está instalado en el Negev, y cuando el Señor lo ve más instalado, se presentan problemas. Problemas con su sobrino Lot. Hay peleas entre los creos de ambos. Y aquí viene otra vez la elección de los dos caminos. Abraham le dice a su sobrino Lot que se tienen que separar. Y le dice, bueno, hay dos caminos, está uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Tú cuál escoges? ¿Y qué hizo Lot? Nos cuenta la palabra de Dios que Lot miró hacia la izquierda donde estaba todo el valle, donde veía todo más seguro, donde veía todo más próspero, donde veía todo más bello. ¿Y qué hizo Lot? Escoger ese camino. No tomen la puerta ancha, porque lleva a la perdición. Muy ancho es el camino que lleva a la perdición, nos está diciendo el Señor en el Evangelio. Hay que tenerle mucho miedo y pavor a todo lo que va resultando tan fácil, sin cruz, sin sacrificio, sin abnegación, sin mortificación. Eso es fatal para la vida cristiana. Y esa fue la elección de Lot. Escoger todo lo más fácil. La desesperación y el miedo a nosotros
a veces nos lleva a buscar eso, lo más fácil, donde menos haya problemas, donde menos haya resistencias, donde menos haya contradicciones, donde más fácil sea llevar la vida, donde me evite problemas. Y la vida cristiana, fiel al Señor, implica muchos problemas, implica mucha cruz, implica mucha resistencia, implica muchísima contrariedad. Eso implica el seguimiento al Señor. Y esa vía no es fácil, es angosta, es dolorosa. Pero en fe hay una esperanza muy grande. ¿Cuál fue el fin de Lot? Se fue para las regiones de Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo terminaron esas regiones? ¿Cómo terminaron? Castigadas. Lot lo perdió todo, hasta su mujer, que se convirtió en un bulto de sal, por escoger lo más fácil, por escoger lo más cómodo, por hacer pactos con el mundo, por hacer pactos con la riqueza, por hacer pactos con lo material, por hacer pacto con lo que no tiene cruz. Ese es el destino de Lot. Lot termina salvándose no por sí mismo, ni por sus méritos, ni por su elección, sino ¿sabe por qué se termina salvando Lot? Por la justicia de Abraham, por la intercesión de Abraham. Si Abraham no intercede por él, es donde viene y el Señor le comunica a Abraham que va a castigar esos pueblos. ¿Y qué hace Abraham? Se pone a interceder por ellos, a pedirle al Señor que tenga misericordia. Señor, si allí hubieran 50, Abraham, si hubieran 50, Señor, si hubieran 45, Abraham, si hubiesen 45, hasta 5. Sí, total, Lot termina salvándose por la intercesión de Abraham. Porque Dios escucha con mucha facilidad y tiene su oído atento a todos aquellos que viven el camino de la humillación, de la incomprensión, del desprecio, a todos esos que son flagelados por la mentira de este mundo. Dios los escucha y en razón de ellos salva a muchos. No hay que buscar el camino ancho, porque el destino de lo ancho es la perdición. La palabra de Dios nos da un testimonio muy claro de eso. Hoy, cuando la tentación, ante la crisis que ha dejado esta pandemia, todo el mundo es buscando lo fácil, a ver dónde están las salidas económicas, a ver dónde están las salidas políticas, a ver dónde está el que tiene más poder, el que me puede ofrecer mayor garantía. Eso es lo más fatal. Nuestro obispo esta semana decía en la homilía que esta pandemia nos ha dejado unas lecciones muy grandes. Él lo hablaba solamente desde el ámbito de la técnica, ¿sí? Y creo que de la política tocó algo. La debilidad técnica de la ciencia para combatir esta pandemia es evidente. La debilidad política es evidente, no han sido capaces de detenerla. ¿Por qué? Porque Dios le está mostrando al mundo su propia debilidad, su fragilidad, su impotencia. ¿Y por qué no me voy a atrever a decirlo? A la misma iglesia, Dios le está mostrando su propia debilidad. Ni siquiera nuestras plegarias han sido suficientes para detener la pandemia. Vimos cómo toda la Iglesia Universal, unida, toda, pidiéndole al Señor el fin de la pandemia, con el Papa encabezando la oración, con la bendición Urbi et Orbi.
¿Por qué no hacer una lectura de todo esto si es la evidencia real? ¿Y qué nos está enseñando Dios? Que somos frágiles, que somos débiles y que nuestra única seguridad es Él. Y que las cosas se van a aplacar cuando nos convirtamos de corazón a Él, cuando volvamos con el alma, con la mente, con todo el ser a Dios. Cuando nosotros decidamos nosotros mismos que solamente en Dios está nuestra fuerza y nuestra única garantía. Ese es el testimonio de Abraham. ¿Por qué resistirnos a la conversión? ¿Por qué resistirnos a volver a Dios de todo corazón? Con penitencia, con ayuno, con lágrimas. Ayer celebramos la memoria de San Luis Gonzaga y la iglesia toda suplicaba y decía, al menos si no lo seguimos en la inocencia de su pureza, que lo sigamos por la penitencia, por el reconocimiento de nuestros pecados, por las lágrimas de nuestras faltas, por la súplica constante de su misericordia, que es la única que nos puede salvar. Si al menos no lo seguimos por la vía de la justicia, de la inocencia, por ser fieles, que lo sigamos en la penitencia, suplicándole misericordia al Señor. Escoger la puerta ancha nos traerá un futuro desgraciado, muy duro. Lo vemos en la situación de Lot. Por eso la iglesia nos enseña a obrar de acuerdo al Evangelio. Por eso la iglesia no cesa de catequizarnos y de predicar, hablar de los dos caminos, de advertirnos del camino fácil que solamente lleva a la perdición y de motivarnos para caminar por la puerta estrecha, la puerta del sacrificio. Hoy celebra la iglesia la memoria de 3 santos y uno de ellos es muy insigne para el tiempo que estamos viviendo, Santo Tomás Moro. ¿Y saben por qué murió Santo Tomás Moro? Por defender la verdad. Por eso murió. Decapitado por el rey, allí ante su esposa y ante su hija. Porque no quiso seguir viviendo en la mentira del Estado. Porque no estaba de acuerdo con su superior, que era el rey, en muchas formas de llevar la vida anticristianamente y contraria a la verdad. Por eso Santo Tomás Moro fue pasado por la guillotina. De hecho, él escribe una obra y en esa obra manifiesta el rechazo contundente a la mentira de su tiempo, a la mentira política, a la mentira aún religiosa, a la mentira educativa. Su obra, que se llama Utopía, la escribe en 2 secciones. La primera para hablar de toda la realidad política, de la realidad filosófica, de la realidad histórica del mundo, y la segunda parte la dedica a hablar de una vida utópica en una isla, y esa vida utópica es la vida cristiana. Allí pone en acción la política y entonces pone un mundo regido por una política justa, como la desearíamos todos. Políticos que no fuesen corruptos, que no fuesen mentirosos, viviendo la autenticidad de la vocación de la autoridad. ¿Cuál es la autenticidad de la vocación de la autoridad política? Negarse a sí mismos para procurar el bien común. Eso está interno dentro de la vocación política. El deber de los políticos es servir, no servirse a sí mismo. El deber de los políticos es buscar el bien común del pueblo, no buscar su propio bien, su propia complacencia. Si alguien está destinado a morir a sí mismo, a negarse a sí mismo, son los líderes políticos. Antes de pensar en tener un bien para ellos, deben de pensar en el bien del pueblo. Y esto fue lo que le costó la vida a Santo Tomás Moro, denunciar todas estas cosas.
Bien lo decía el Papa Benedicto XVI, lo sostuvo y lo ha seguido sosteniendo hasta el final de su vida. Que el futuro de la Iglesia se ve marcado por una minoría. Al Papa lo han tachado de pesimista, lo han tachado de mucho pesimismo, pero el primer pesimista en esa línea es nuestro Señor en el Evangelio. Fíjense lo que dice en su palabra el Señor. Dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Aquí el Señor no nos está hablando de mayoría que entran por la puerta ancha, por la puerta estrecha. Es nuestro Señor, es el Evangelio, es su palabra. Dice que solo es una minoría. ¿Será pesimista el Señor? Es su palabra. Y dice que son muchos los que entran por el camino de la perdición. ¿Será pesimista el Papa Francisco cuando habla de esto? Dice que el futuro de la Iglesia se ve marcado por una minoría. ¿Por qué lo dice el Papa? Porque conoce la realidad en la que muchos cristianos estamos viviendo. Él mismo con valentía se atrevió a afirmar que la esperanza de la Iglesia él la veía en los movimientos laicales. Y él decía que ahí veía un futuro primaveral de la Iglesia, movido por el Espíritu Santo. ¿Qué veía él en la Iglesia? Nosotros tenemos que ser muy conscientes de esto y el mundo en el momento en el que estamos viviendo. El Papa decía que estos movimientos, lo veía, ¿por qué lo veía? Ya desde el 84, lo trae en su libro Informe sobre la Fe, en esa entrevista que le concede a Vittorio Massori. Y él dice allí que él ve cómo estos movimientos laicales se están convirtiendo en un problema para las curias episcopales, que los tratan de encasillar en los proyectos pastorales y no encajan. Y dice el Papa, ¿y dónde está el problema? ¿El problema son ellos o el problema son todas esas tabulaciones pastorales de las curias que no responden al movimiento del Espíritu Santo? Es verdad que a nosotros como iglesia, sobre todo a la jerarquía, no nos gusta que nos digan estas cosas, pero es la verdad. Es la verdad. Programas de pastoral obsoletos, sin vida, muertos, sin conversión, sin auténtica evangelización. El Papa San Pablo VI lo decía en la Evangelii Nuntiandi. El mismo Papa Francisco lo afirmaba y lo denunciaba en la Evangelii Gaudium. No nos gusta que nos digan estas cosas, pero bueno, lo dice la Iglesia. Y lo dice en sus cabezas que tienen la gracia de Estado. El Papa Francisco escribió un libro de entrevista, bueno, él no lo escribió el padre que lo entrevistó, un padre claretiano, hace creo que 3 años y medio. El libro se llama La fuerza de la vocación, un padre español le hace una entrevista al Papa. Y el Papa dice que, por ejemplo, hablando de la vida consagrada, él dice que él no cree en esas experiencias in vitro. Dice que las experiencias in vitro, hablando de la vida consagrada, surgen sin cruz, sin sacrificio. Sufren sin el esfuerzo de buscar todo con la lucha diaria
el sacrificio cotidiano. Y dice que él ha visto, ahí lo dice en su libro, él ha visto cómo el futuro de esas experiencias es catastrófico. Lo mismo de Lot. Lo mismo de Lot. Y yo le creo al Papa. Yo le creo, además que él es religioso. Además que tiene la experiencia de toda una vida y es el Papa. Yo en este aspecto le creo. A mí me impactó mucho cuando leí este libro y decía, Dios mío, o sea, ¿cómo con tanta exactitud lo toma? ¿Qué es una experiencia in vitro? Lo que están tratando, ¿qué es lo que hacen hoy con la fecundación in vitro? No crear, modificar la vida humana porque solamente Dios la crea, pero modificar la vida humana al antojo de cada uno. Ese es el fin de la fecundación in vitro. Es una manipulación de la vida humana para que sea el antojo de cada uno, en el momento que cada uno quiera, a la medida que cada uno quiera. Es la arbitrariedad humana a lo que hemos llegado hoy, cuando hacemos las elecciones sin Dios. Pidámosle al Señor que nos dé mucha valentía, porque la necesitamos hoy más que nunca. Y Él la da. El Señor ya nos capacitó por la gracia del bautismo. A la vida consagrada nos capacitó por la gracia que trae la vida consagrada dentro de sí misma, así como capacitó a Abraham. A la vida sacerdotal ya nos capacitó. No es posible que hoy los sacerdotes estemos llenos de miedo, de angustia, cuando Dios ya nos capacitó. Dentro de nosotros mismos llevamos un poder que no es nuestro para salir adelante, para enfrentar este mundo, para enfrentar al mal. La gran victoria del diablo en estos tiempos es hacernos creer que no tenemos la capacidad dentro de nosotros para vencerlo a él mismo, para vencer al mundo. El Señor ya nos dijo en su palabra, en el mundo tendréis luchas y pruebas, pero ánimo, porque yo ya he vencido al mundo. Dios nos capacitó, el poder no es nuestro, pero Dios nos lo dio, nos lo concedió, nos lo participó, primero por la gracia bautismal. Yo quisiera que ustedes, bautizados, vayan al catecismo, vayan para que vean la verdad que nos dice la iglesia. Ya fuimos justificados, ya fuimos santificados, ya fuimos capacitados. El diablo nos está haciendo creer que no recibimos la gracia, que no recibimos la capacidad para salir adelante, para vivir en la verdad. Esa es la gran mentira del demonio, así como se la metió a Eva. Así como se la metió a Adán, hacerles creer que sin comer de ese fruto no iban a ser capaces de salir adelante. El diablo es un mentiroso y por eso tiene al mundo lleno de miedo hoy. En Cristo nosotros tenemos la victoria y Cristo está en nosotros por la gracia del bautismo y está en nosotros por la gracia de la consagración. Y está en nosotros sacerdotes por el poder sacerdotal que Cristo nos participó. Nosotros debemos extraer de la gracia de Cristo toda la fuerza que necesitamos para salir adelante. Pero no podemos seguir en el conformismo de esta mentira que vive el mundo de hoy. Hoy muchos cristianos han preferido conformarse al mundo viviendo en el pecado. Padre, pues ¿qué hacemos si soy débil? No, y no, porque el Señor ya nos dio la gracia para superar esa debilidad. Por eso San Pablo lo afirma, lo sostiene y se alegra de ello. Cuando soy débil, soy fuerte porque me habita la gracia del Señor. Lo único que tenemos que hacer es suplicar, pedirle al Señor. ¿Por qué quedarnos convencidos de algo que no tenemos que convencernos? Debemos convencernos que el Señor ya nos capacitó, ya nos dio el poder, ya nos dio la salvación, ya derramó su sangre para salir victoriosos ante el mal y ante el mundo.
pero no queremos creer. Y por eso Abraham fue capaz de caminar, porque creyó. Y no crean que Abraham no tuvo pruebas. Las pruebas de Abraham no fueron inferiores a las nuestras, fueron superiores. Pero ¿qué hacía Abraham? Fiarse de la promesa del Señor. El Señor me prometió una descendencia, me prometió una tierra, me prometió hacer grande mi nombre por generaciones y generaciones. Dios me lo prometió, Dios lo va a realizar. Dios quiere hacer grande nuestro nombre, no porque nosotros seamos gran cosa, sino por puro amor. Pero Dios a veces nos hace unas promesas tan tremendas que nos cuesta creerlas. Y creemos que es que estamos cayendo en presunción por creer tanto. Esa es la falacia del demonio. ¿Y qué hacemos si nuestro papá nos quiere dar todo eso? Sí. Y a Jacob le dijo: yo haré grande tu nombre, y todo el que lleve tu nombre será bendecido. Así se lo dijo a Abraham también. Y nos da miedo pensar en eso. ¿Por qué, si Dios es capaz de hacerlo? ¿Acaso los santos Dios no engrandeció el nombre de los santos? Por generaciones y generaciones. Dios no lo hace en torno a que nosotros seamos gran cosa, lo hace en torno al amor tan grande que nos tiene. Y esa es la verdad que el diablo no quiere que descubramos. Y ese Dios tiene el poder para darnos todo. Con Abraham lo hizo, con Isaac, con Jacob y todos los santos y santas. Dios ya nos capacitó para lo que nos está pidiendo. No nos dé miedo. No nos dé miedo. Fiémonos del Señor, de su gracia, y tenemos la Eucaristía. Es la prenda más preciosa que nos garantiza la victoria. Aquí está nuestra salvación, aquí está nuestra redención, aquí está nuestra vida. Colguémonos del Señor y pidámosle a Él que no deje que los miedos triunfen en nosotros, que por el contrario nosotros nos fiemos de Él con toda valentía, que nos dé la firmeza para sostenernos en estos tiempos tan apasionantes y tan bellos que el Señor nos permite vivir, en donde se está desafiando nuestra fe para creer en el poder infinito del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero vivir una vez más el momento prodigioso en el que tu Cristo amoroso, como alimento